líneas con el pincel más gruesas, más detalladas, para poder entender. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes, a la hermana Luz, a mi hermano Daniel, al hermano Sneider, qué gusto tenerte, a la hermana Clara, a la hermana Lucía, a la hermana Ripka también. Quiero saludarlas en esta hermosa noche y bendecirles. ¿Qué tal si oramos para que podamos tener el entendimiento y podamos tener la comprensión adecuada para el tema? Amén. Si me quiere acompañar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de recibir tu palabra. Gracias por el pan que está servido a la mesa. Muchas gracias por la palabra que nos estás haciendo participantes en Agua Viva, que es para vida, para restauración, Señor. Es una palabra, Señor, que da aliento al cansado. Es una palabra para fortalecer, para consolar, para exhortar, para edificar también. Que nunca escasee este pan en medio de Agua Viva. Gracias, Dios. Por favor, permite que hoy estemos, Señor, con nuestro espíritu, entendiendo a través también de tu Espíritu Santo. Permite que Él sea bajo el espíritu de revelación y conocimiento, permitiéndonos entender, Señor, tu palabra, para poder ser pleno, Señor, y llegar a la plena comprensión de ella. En el nombre de Yahshua, Padre, te lo ruego y te lo suplicamos en esta noche. Amén. Aleluya. Bueno, hablamos acerca de la gloria. Los que se recuerdan la semana pasada, comenzamos esta serie maravillosa que de alguna manera impacta nuestros corazones, impacta nuestra vida. Y hablábamos de que cada rayo de la gloria, cada color de aquello que vio Yehezkel, allá en el capítulo 1 y en varios capítulos donde él ve la gloria y ve el resplandor de la gloria, son manifiestos a través de la vida de Cristo en su cuerpo. Y hablábamos que cada aspecto de la gloria de Dios se hace manifiesto en Cristo, en su caminar por esta tierra. Entonces hemos visto algunos rayos de luz que tienen que ver con la gloria. Decíamos también que no solo el poder está en la gloria, sino que hay algo principalmente antes que el poder, y es la naturaleza o el carácter divino. Hablamos sobre eso, que el carácter y la naturaleza divina están primero que el poder. Entonces empezamos a mirar cada uno de estos rayos, como el trabajo. Empezamos a mirar rayos como, a ver quién se acuerda, como la cortesía. Entonces hoy vamos a mirar otros que son la generosidad y la amabilidad, un poquito más profundos. Entonces quiero que me acompañe, por favor. Y vaya conmigo para que compartamos la palabra del Señor. Y vamos a empezar en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 21, y voy a leer algunas versiones. Amén. Listo, dice así. Dice la versión Reina Valera, dice: al sabio de corazón se le llama entendido. Dice, y hablar con dulzura, o coma, hablar con dulzura, aumenta la persuasión. Entonces quise mirar, de pronto está un poco confuso el verso, es entendible, pero cuando hablo de confuso me refiero a, bueno, habrá algo más, habrá otra versión que me dio un poquito más o de más en el punto. Empecé a buscar algunas versiones, está la versión del oso, que dice de la siguiente manera: el sabio de corazón es llamado entendido, y la dulzura de labios aumentará la doctrina. Y bueno, vamos a mirar a otra versión de pronto a ver qué nos dice. Entonces miré la versión Dios habla hoy del 2002 y dice de la siguiente manera: al que piensa sabiamente se le llama inteligente. Dice, y las palabras
amables convencen mejor. Voy a leer otra última versión que dice así: la gente reconoce que el que piensa sabiamente es inteligente y convence mejor el que elige cuidadosamente sus palabras. Y cuando dice que el que elige cuidadosamente sus palabras, claramente está haciendo referencia a la amabilidad. Entonces miren los sinónimos: elegir cuidadosamente, ser amable o tener dulzura en los labios. Parece ser que la persuasión profunda, las palabras que hemos de utilizar, ¿usted ha querido alguna vez persuadir a alguien? Yo creo que muchas hermanas dirán: oye, hermano Daniel, si es verdad, yo he querido persuadir a mi esposo, pero sí que es duro. A veces cuando vamos a hacer un negocio, cuando se toma una decisión o cuando está de pronto haciendo algo, he querido persuadirlo, pero ay, no se puede. Y la escritura está diciendo ahí en el libro de Proverbios que el de amables palabras convence mejor. La persuasión que vamos a tener, la buena persuasión o el convencimiento que nosotros queremos para los demás, va a ser obtenida mediante ¿qué? Las palabras amables. Entonces de entrada entra el verso con un golpe a mi vida, por eso le digo que lea varias versiones. Porque en la Reina Valera dice: hablar con dulzura aumenta la persuasión. Pero si vas sin buscar más versiones, de pronto va a quedar el concepto mejor comprendido. ¿Qué es hablar con dulzura sino hablar con bondad o amabilidad? Entonces cuando escucho esto, lo primero que me muestra de Jesús o de Cristo, recuerda que estamos hablando de la gloria del Padre, de los rayos de luz que se hacen visibles y tangibles a través de la vida de Cristo, es que en sus palabras había amabilidad. Tiene que ver con la cortesía también. Ahorita vamos a mirar qué es amabilidad. Entonces parece ser que en sus palabras había amabilidad. Mire, vamos a mirar esto. La Biblia, para describirlo, lo hace en Lucas capítulo 4, versículo 22 de la siguiente manera: y todos hablaban bien de él. Imagínense el testimonio del Señor que dio de adolescente, de joven. Todos hablaban bien de él. Dice: y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y es tremendo, hermanos, porque palabras de gracia salían de él. Hay un salmo que no lo vamos a colocar, pero usted va a entender la referencia. Creo que es el Salmos capítulo 45, que es el Salmo del Rey, que dice de la siguiente manera. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó ¿sobre dónde? ¿Sobre dónde? Sobre una parte específica del cuerpo, sobre tus labios. Ya vamos para allá, tranquilo. Acá me dice una hermana: hermano Daniel, bueno, porque no estuviste en la otra, pero buena pregunta. Dice: hermano, pero entonces a mí, ¿por qué me hacían ver a Yahshua como una persona dura? Como una persona rígida. Una persona a veces como implacable, ¿cierto? Pero estamos viendo, y si tú lees, Daniel, el Salmos 45, te das cuenta que la gracia fue derramada en él, en sus palabras. Entonces usted conecta el proverbio: ay, sí, el sabio de corazón es llamado entendido. Y las palabras amables persuaden o convencen mejor. Entonces yo entiendo por esto que en las predicaciones del Señor, escuchen bien, en su hablar de la doctrina tenía una característica. ¿Y sabe cuál era? Era amable. No solo era cortés en su trato con los hombres, que ese tema ya lo vimos, sino que sus palabras eran amables. Y no solo sus palabras, sino su trato. Pero quiero enfatizar aquí porque sé que hay muchos padres que están viendo esta enseñanza. Hay unos padres posiblemente emergentes que están viendo la enseñanza. Y usted necesita, hay padres aquí, y usted necesita aprender lo siguiente. ¿Quiere tocar el corazón de alguien? En otras palabras, ¿quiere persuadirlo? ¿Sabe qué tiene que hacer? Sea amable con sus palabras.
tenga dulzura. Mire, no hay nada más terrible que ver a un cristiano, entre comillas, cuando habla de la palabra y verlo como una persona hostil al hablar, como una persona rígida y dura. Y yo he conocido muchos que hablan así del evangelio. Son duros al hablar, pero no hay amabilidad. Bueno, la gente me malentiende y dice, ay, el hermano Daniel ahora se fue todo amor, ahora todo bondad. No, no es eso, porque yo sé que hay momentos donde uno tiene que hablar la palabra con denuedo y a veces hay que hablar la palabra con reprensión, pero no siempre. Entonces yo encuentro que la mejor manera de convencer a una persona es hablándole con amabilidad. Entonces, una de las características de nuestro Señor Yeshua era que era un hombre amable. Él era amable. Miren, hermanos, yo no sé si usted está redescubriendo quién es Jesús. No sé si estás redescubriendo quién es tu Mesías. Daniel, cuando tú me dices eso, fue una imagen con la que yo cargué mucho tiempo. Y entonces por eso yo les he dicho, cuando yo leía la Biblia, especialmente los evangelios, yo miraba las palabras de Jesús hacia mi vida, miraba las palabras del Señor hacia mí, y yo de alguna manera, antes quería era apartarme. Hermano, es que eso tiene que hacer la palabra. No. Porque estamos viendo que Él también era amable. Y tal vez de alguna manera vimos que muchas palabras de él interpretadas fuera de contexto nos pueden presentar a un Jesús muy diferente. ¿Me siguen? Nos pueden presentar a un Jesús muy diferente, pero él era amable. Entonces vamos a mirar la importancia de la amabilidad. Específicamente estamos hablando de las palabras. Mire este verso en Cantares capítulo 5, versículo 16. Hablando del amado. La amada está cantándole al amado y mire lo que le dice. Dice, su paladar es dulcísimo. La señorita que está acá, ¿qué sería? ¿Su paladar es? Sí, pero tradúzcame. Su paladar es amable. Cuando él me habla, una de las características que tú vas a entender, escucha esto muy bien. No tiene que ver con ser halagüeño o con ser un hombre frágil o con ser un hombre, ¿cómo le podríamos llamar? Ayúdenme, por favor. O con ser un hombre débil. No tiene que ver con eso. O con un hombre que mima a la persona. No estoy hablando de eso. Entonces, mire, o un hombre lambón también. Su paladar, perdónenme hermano la expresión, pero es muy coloquial acá en Medellín. Vea, su paladar es dulcísimo. Miren, hermanos, y vuelvo otra vez a Guamal Magdalena, porque allá fue donde yo conocí y empecé a entender esto. Yo me acuerdo que muchas de las palabras con que él me ministró y empezó a sanar heridas y vacíos del pasado, fue con una voz apacible y amable. Le voy a dar un ejemplo más gráfico. Y quiero poner de ejemplo a mi hermano, porque ayer estaba hablando con alguien precisamente de él. Vea. A mí me quisieron enseñarme sobre la fe. Pero de la manera como me empezaron a enseñar la fe fue una manera tosca y rígida. Hermanos, y en vez de yo progresar para la fe, ¿sabe qué empecé a hacer? De alguna manera comenzó a declinar y comenzó a ver en mi vida como cierta rabiecita. Uy, ya van a hablar de la fe. Y ya me van a volver a tirar a mí o ya me van a volver a decir muchas cosas. Le voy a dar un ejemplo y esto lo hablo con fines educativos, no con fines difamatorios ni con fines escarnecedores, ni rencorosivos, como dice aquí mi estimada amiga. Yo me acuerdo que una vez, en esos momentos no estaba ganando mucho dinero, estaba con un trabajo, tenía que trabajar de más hasta para poder completarlo en el trabajo donde estaba, para poder completar muchas cosas como los servicios, se me fue, parte del arriendo. Entonces pónganme cuidado. Y resulta que una de las maneras de enseñarme fue que alguien tenía un vestido.
y no le quedó bien. Entonces mi esposa le gustó y la persona se lo vendió a mi esposa, sin consultar conmigo. Entonces yo dije, pues por ahora no tengo. Y a mí mismo lo que me enviaron fue como, este hombre falto de fe. Entonces cosas como esas, aparentemente puede ser una enseñanza. Y hay enseñanzas muy rígidas. Hay un dicho que dice que la letra con sangre entra. Oigan, hermanos, y son muchos dichos con los cuales nos enseñaron, a muchos nos golpearon. Yo aprendí la A con un chichón acá en la cabeza. No sé usted cómo aprendió la A. Es un decir. Pero a muchos nos pegaban mientras nos enseñaban las vocales. Eso no es como hoy que el niño no se la aprende y va y juega y no pasa nada. Pero resulta que más o menos así fueron algunas lecciones que me quisieron enseñar, no todas. Ojo a lo que estoy diciendo, no todas, porque hubo muchas enseñanzas que tocaron mi corazón, pero hubo algunas que ahora puedo discernir que no surgieron efecto en mí porque hubo una mala enseñanza. Y ya vamos a ver que el ser amable tiene que ver con lengua de discípulo. Miren, hermanos, algún día vamos a hablar de los discípulos. Y una de las características de los discípulos o del siervo es que es amable en el hablar. Así que cuide muy bien sus palabras. Profetas, maestros, evangelistas, pastores, inclusive apóstoles, cuiden sus palabras. Porque una característica es la amabilidad, ya lo vamos a mirar. Entonces note lo siguiente. Resulta que me vengo para la ciudad de Medellín. Estoy aquí con mi hermano, que mi hermano ahora no está muy devoto con las cosas de Dios. Y esto lo digo para circuncidar los corazones de muchos. Que a veces la gente habla mucho. Ay, hermanos, vea, quiero decirles tantas cosas. Señor, ayúdame. Pero bueno, quiero que entiendan muchas cosas. Vea, Padre, ayúdame a hacer este paréntesis. Hace 2 semanas hablamos sobre la cortesía. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cierto que sí? Y fue una enseñanza espectacular. Voy a hacer este paréntesis para tratar de decirle algo. Y resulta que ese día en la noche, resulta que mi hermano había salido. Él salió, estuvo por fuera y resulta que a mí me dio un dolor de cabeza. Entonces resulta que él llamó a las 4 de la mañana. Llamó a las 4 de la mañana, entonces le dice a mi mamá, por favor despierten a Daniel y que baje por mí caminando al 20 de julio porque me acabé de varar en la moto y me está pasando una cuestión. Hermano, yo tenía mucho dolor de cabeza, yo estaba dormido. Entonces mi mamá me dijo y yo le dije no. Y además también David, ¿para qué se va a ir a la hora que sí? También para qué le pasa eso. Y un hermano que por lo general no viene a los servicios y que yo podía decir que es el más frío de todos nosotros, recibió la llamada, bajó enfermo y fue y ayudó a mi hermano. Son lecciones que uno aprende en la vida. Yo me acordé en la cama, sí, yo estaba con dolor de cabeza, pero yo había enseñado la cortesía. Y aparentemente, el que no es, termina siendo. Y muchas veces los que somos, terminamos no siendo. Por eso cuide su lugar. Entonces quiero decirle que a veces juzgamos las apariencias de los hombres, por eso quiero circuncidarle el corazón. Porque hay mucha gente que habla mal de algunos. Pero a la hora de la verdad, aparentemente las rameras, los pecadores y los publicanos, en otras palabras, los que nosotros descalificamos por pecadores, terminan siendo los primeros. Entonces resulta, ya con esto enseñado, que entonces vengo yo y mi hermano me empieza, Dios a través de mi hermano me empieza a enseñar de la fe que yo no me lo iba a imaginar, porque el que mantiene en la palabra soy yo. Pero usted sabe que Dios tiene sus métodos de enseñanza. Entonces, lo primero que fuimos a hacer fue que fuimos a sacar un crédito de una ropa. Entonces él dijo, vamos a sacar un crédito. Yo le voy a enseñar más o menos cómo es la movida, cómo es la cosa, para que empeces a sacar ropita y a estar mejor, para que estés bien delante de las cámaras. Y viene la primera lección. Él me sacó a mí y resulta que él me lleva a almorzar. Y cuando él me lleva a almorzar, me dice, pida lo que quiera. Hermano, ¿sabes yo qué hice?
Empezar a mirar que no fuera muy costoso. Esto me lo habían enseñado en el otro lado, pero no con amabilidad muchas veces. Me dice, pedilo. ¿Y estás mirando el precio? ¿Por qué vas a mirar si yo soy el que voy a pagar? Mira, hermanos, cómo es el Padre trabaja en nosotros y cómo la amabilidad y la cortesía puede cambiar a los discípulos. Puede cambiar a sus hijos. Tal vez la manera de muchos de nosotros al hablarle a nuestros muchachos no ha sido la más cortés ni gentil. Pero dice el proverbio que la palabra amable convence mejor. ¿Quiere convencer a su esposo? ¿Quiere que su esposo le haga caso? ¿O su esposa? Háblele al corazón. ¿Cómo? Con amabilidad. Entonces me dice, tranquilo, ¿qué más querés? ¿Querés un helado? Y yo, ¿qué? Vea, mi hermano, porque estábamos muy unidos. David y yo estuvimos separados 11 años. Entonces me dice, ¿qué más querés? Entonces me dijo, aprenda algo. Cuando yo lo invite y yo le diga pida, es sin límites. Así me dijo. No estoy tratando de engrandecer a mi hermano. No, no, no. Pero estoy exaltando algo que Dios ha puesto en él y que me habló a mí. Entonces resulta, primera lección. Entonces me dice, yo digo, David, pero te gastaste varias plata. ¿Y cómo vas a hacer? Tranquilo. El Señor es bueno, el Señor nos va a pagar. Y cuando querrás comerte algo y tengas la oportunidad de comerte algo, comételo. Y me dice, tenés que aprender. Ah, bueno, entonces pónganle cuidado. Entonces sacamos el crédito de 150,000 pesos. Hermano, ¿usted puede creer que yo con un crédito de 150,000 pesos, si no fue una millonada, yo casi no dormí en el mes? Porque yo decía, nunca lo había hecho. Yo decía, en ese tiempo no tenía mejores ingresos. Y yo decía, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y tengo que enviar a esto, que la niña, que acá, y ahora el crédito. Y estaba feliz, estaba en un lugar y venía el crédito. Entonces llega y me dice, Daniel, con estas palabras, no le voy a agregar, espero no agregarle pues, la fe es como una tarjeta de crédito. Mire cómo Dios me empezó a enseñar. Cuando tú sacas un crédito, lo pagas, confían en ti, te van aumentando el cupo. Pero si con 150,000 no eres capaz de creer que Dios te los va a dar el próximo mes, porque no estamos despilfarrando, necesitas comprarte una ropa, entonces Dios no te va a dar más porque no estás listo. Así que si quieres poner una congregación, ¿cómo Dios te va a dar finanzas si no tienes más fe? Tu crédito va a permanecer pequeño. Empieza así, me empieza a creerle a Dios. ¿Usted sabe cuánto fue el próximo crédito? Como 600. Esto lo estoy, no, mire, no me malentiendan, yo no le estoy diciendo a los hermanos que se vayan a endeudar, no. Cuando haya algo que es necesario y que no se sale dentro de tus límites y que tú visualizas que lo puedes hacer, eso sí recomiendo sin pagar intereses. Qué bueno es, sin pagar intereses y que puedas pagar el artículo tal cual, qué bueno es. Hermanos, saqué el crédito de 600,000, un poco de presión, pero lo pude pagar. Y Dios a través de mi hermano me empezó a enseñar de la fe. Me empezó a enseñar que no puedo ser chichipato, que era una vez tuve una visión así, que no puedo ser de esa manera porque entonces mi fe siempre será corta. Cuando fuimos a sacar el crédito de 600,000, entonces, ¿cuáles zapatos te gustan? Y él me decía, Daniel, mira que yo me compro la camisa que a mí me gusta. ¿Por qué no te das el valor? Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Y yo quedaba así. Y yo que soy el que está ahí al frente. Y nos empiezan a enseñar de fe. Que Dios siempre tendrá en su tiempo la provisión. Dios siempre tendrá la provisión. Así que las personas, voy a decir esto bien y no me malentiendan, que no toman riesgos. Yo no estoy mandando a los hermanos a que se endeuden con millones ni a que hipotequen la casa. No estoy hablando de eso. Pero a veces hay que tomar pequeños riesgos para que puedas ver a Elohim orar y aumentar tu fe. Pero el punto no es la fe.
Lo que le quiero decir es que Dios trató conmigo a través de mi hermano, ¿con qué? Con amabilidad. Y cuando él, hermano, yo sentí como si fuera un bálsamo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. O como cuando la palabra empieza a abrir sus ojos, cómo asimila usted en su interior, pero para mí fue como unción o como bálsamo. ¡Wow! O sea, que así es la fe, es como un crédito. Uy, o sea que el Señor sí provee. Uy, es verdad, si con 150 estoy preocupado, ¿cómo el Señor nos dará más? Amabilidad. Usted puede enseñar de muchas formas, pero una va a ser la que más va a penetrar en el corazón de sus hijos, de su esposo, incluso de los discípulos. El hermano Daniel es débil, el hermano Daniel es frágil, el hermano Daniel es un relajo. No, no has entendido que quiero el Padre a través de mí afectar su corazón. ¿Cómo soy yo? Yo soy un hombre rígido y duro. Usted no sabe las luchas que yo he tenido en mi habitación diciéndole al Padre, quiero... Y él dice, no. Señor, no. Hazlo con amabilidad, ten paciencia. Muchas veces de rodillas le he dicho, Señor, mira esto, Señor, mira aquello. Señor, tú dijiste y espera, ten paciencia. Sea amable. Vea, Isaías 50, versículo 4, este verso me pareció espectacular. Dice, el Señor Yahweh me ha dado lengua de discípulos. Vamos a hablar de los discípulos. El Señor Yahweh me ha dado lengua de discípulos para que sepa sostener al cansado con una palabra. Él me despierta mañana tras mañana para que escuche como los discípulos. Entonces póngame cuidado, Lin. Porque hay alguna manera, yo no sé si te acuerdas cómo predicaba en Yaudíneser. No sé si te acuerdas de las poquitas predicaciones que logré dar. Pero porque hay alguna manera, como que ya en la enseñanza que usted me ve de pronto un poco más calmado, más bajito. ¿Sabe por qué? Porque empecé a escuchar como un discípulo. Mire, cuando Pedro le dice al Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso tiene una connotación y una carga espiritual muy tremenda. Usted lo lee ahí normal, ay sí, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras? Cada palabra de amabilidad de Jesús permeaba el corazón de todos ellos de una manera tan profunda. Nada más piénselo. ¿A qué nivel lograban sus palabras afectar el corazón de ellos? Entonces dice, mañana tras mañana me despierta para que escuche como un discípulo, y cuando escucho como un discípulo, entonces voy a hablar como un discípulo. Y yo les he contado algunas experiencias que tuve allá en Guamal. Voy a contar una que por lo general no es muy común. Pero yo me acuerdo que una mañana yo me levanté muy triste, hermanos. Yo me acuerdo que llevé a la niña a la guardería y yo me vine caminando y me vine muy triste, y yo siento una voz en mi corazón que me dice, pasando por la calle, me dice, coge esta rosa y regálatela a ti mismo. La necesitas. Ay, empezó a luchar mi mente carnal. Yo no sé cuántos vieron la predicación del odre, pero se la recomiendo. A veces no se quiere expandir, está muy rígido. Yo, pero es que venga, ¿cómo voy a...? Eso es un amor, eso es egolatría, ¿cómo me va a regalar una flor yo mismo? Y volví a la voz, si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Acaso no dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? El caso es que luché y llevé dos flores, una azul y una amarilla. Las llevé, me parecieron bonitas, me conmovieron, y justo cuando las descargué en la mesa de la sala, empecé a llorar, hermano, como una Magdalena, dicen acá en la ciudad de Medellín. Y lloré, y apenas las descargué ahí, lloré, y siga llorando, como que si hubiera un río de unción, y empiezo a sentir una presencia muy bonita ahí a solas, porque empecé a escuchar como discípulo. Muchos de ustedes a veces lo que escuchan es la condenación de su subconsciente o de algún espíritu, y lo confunden con la voz de Dios, pero no es Él. Porque una de las características de su voz
es que Él es amable. A veces te va a llamar la atención y te va a regañar. Sí. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Su mamá se la pasaba todo el tiempo enojada? No me vaya a decir que sí, porque entonces no puedo poner ejemplo en la predicación. Miren, hermanos, nosotros le sacamos a mi abuela y a mi mamá muchas veces la rabia, pero la mayoría del tiempo era amor. De hecho, los mejores recuerdos que tenemos de niños, los tenemos de mi abuela y de mi mamá. Son recuerdos espectaculares. Yo recuerdo siempre cuando mi mamá nos cogía a hacernos cosquillas y darnos besos. Eso nunca se daba en mi mente. Y yo soy igual con la niña cuando la cogía a hacerle, yo le digo allá, hacerle cosquillillas. Y mi mamá, yo me acuerdo que desde niño me cogía en el cuello y por eso también le hago al niño. Y nos cogía a darnos besitos y a hacernos reír. Me acuerdo de mi abuela la enseñanza, pero no siempre estaba enojada. Y yo le someto a usted que usted siempre tiene miedo, por lo general. Y cuando tiene una visión o cuando alguien le dice algo, ay, sí, está la voz de Dios. Decíamos la otra vez que cuando ya no nos regañan ni nos tiran condenación ni juicio, ¿viste si será de Dios? Llegamos a tal punto a creer y acostumbrarnos de que la voz de Dios es una voz de condenación, de juicio y de temor. Usted tiene que escuchar. Cuando yo recién llegado de Guamal, yo tenía una frase que ya no la digo. Y yo decía, usted tiene que escuchar al Espíritu Santo y se va a sorprender. De verdad. Usted tiene que escuchar al Espíritu Santo y va a tener como un bálsamo de gracia cada palabra. Yo en estos días comprendía por qué él le dijo, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La amabilidad. El Espíritu Santo es amable. ¿Sabe? Cuando Elías escuchó la voz y salió de la cueva, no salió cuando hubo el viento que rompía las peñas, cuando hubo el terremoto o cuando vino el fuego. Dice que vino un silbo apacible. ¿Qué es un silbo apacible? ¿Quiere la definición? Hermano Anili, ¿por qué es tan importante esta enseñanza? Porque una de las características de la voz del Espíritu es que es apacible. El Espíritu del Señor es Dios de paz, no de confusión. Vea, significa manso, dulce, oiga esto Daniel, dulce y agradable en la condición y en el trato. Anoten esa definición. Porque cuando ustedes empiecen a escuchar la voz del Espíritu Santo, yo sé que la escuchan muchas veces a través de su servidor o a través de cualquiera, solo que a veces no lo notan. Hace algunas semanas, el Señor me permitió entender. Yo lo había leído en un libro, pero ahora como con más carga y con más entendimiento me decía, aprende a escuchar mi voz a través de cada uno de ellos. Y entonces usted empieza a hacer recuento y dice, sí, el Señor solo no habla acá en el púlpito o desde una enseñanza como esta. Le puede hablar por el vecino de la calle. Le voy a dar un ejemplo. En diciembre, como pasamos de bueno en diciembre, ¿no? Sanamente. No, sí, sanamente es que acá están charlando. Yo me acuerdo que fue a un hermano pentecostal por allá arriba en Barrio Nuevo. Y él contándome testimonios de su vida. ¿Sabe que Dios a veces permite que gente llegue a donde usted a contarle casos y a contarle su vida para mostrarle un espejo y para que usted pueda ver la vida que usted tiene con respecto de otros o sus fallas? Y él empieza a contar su testimonio. Y él me contó que en una ocasión cierto hermano se enojó con él y hubo un problema muy grande, al punto de que ese hermano llegó, le hizo allanamiento en su vehículo y comenzó a darle puños. Entonces le decía, matémonos, venga y nos damos. Imagínense cómo sería grande el conflicto. Y él le dijo estas palabras: yo tengo una familia en casa, tengo unas niñas y tengo una esposa. Si usted no quiere su familia y no tiene una razón para llegar, yo sí. Y él simplemente se cubrió. Eso me quedó aquí en el corazón y yo creo que me va a quedar hasta el día que parta con el Señor. Y Dios me enseñó a través de él que en una pelea o en un conflicto yo debo de valorar el llegar a casa sano y salvo. Que ser valiente es amar.
cosas como esas, el Señor les ha hablado a muchos de ustedes. A muchos de nosotros hemos preguntado, Señor esto, Señor aquello, y no nos hemos dado cuenta que en la amabilidad de aquellas personas, en nuestro diario vivir y en nuestro diario trato, Dios nos está hablando por cada una de ellas y hemos recibido la respuesta. Entonces el silbo apacible es un silbo dulce y agradable en la condición y en el trato. Es una característica del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a reconocer si es Dios o es el diablo? Una de las características es que Él es apacible. Hermano Daniel, entonces, ¿qué es amabilidad? Vamos a definir entonces qué es amabilidad para los que les gusta copiar. Vea, es un valor social que se funda en el respeto, el afecto y la benevolencia en nuestra forma de relacionarnos con el otro. Entonces, ¿cuándo soy amable? Cuando respeto a la hermana que está acá a mi lado. Cuando yo veo que si tiene sus cositas ahí o que si tiene su Biblia en el asiento, no tengo por qué correr la Biblia y hacerme en el lugar de ella. Respeto. Afecto. Benevolencia. Tiene que ver con dar gracia a otras personas. Leí un trozo, porque estaba investigando sobre la amabilidad, y me gustó esto. Las cualidades del reino, como la amabilidad, es un idioma que puede escuchar un sordo y ver un ciego. Con ellas hablamos. ¿Se acuerda que estuvimos viendo un poquito acerca de eso? Que la gloria, la naturaleza, habla por sí misma. Decíamos, claro, la predicación es primordial, porque la palabra dice que agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero con las virtudes y los rayos de luz de la gloria hablamos. ¿Cómo así, hermano, en el que un sordo y un ciego puede verlas, oírlas? Sí. Cuando usted ve a una persona ciega en la calle y le toma la mano para cruzar el andén, estás dejando que la amabilidad de Cristo sea predicada a esa persona, aunque no lo vea. Cuando hay una persona sorda y de alguna manera le haces saber o sentir cosas de la vida común que ellos tienen limitados, estás dejando que la amabilidad sea un idioma el cual incluso pueden escuchar aquellos que sufren de alguna discapacidad. Las virtudes del reino de los cielos hablan por sí solas. Hablan por sí solas. Entonces hacíamos el ejemplo de la predicación anterior. Usted fue en su moto y la dejó parqueada y le cerró un carro, le cerró otra moto la salida. ¿Cómo reacciona? La primera reacción, hermano, es, no, pero este hombre, ¿y dónde está? Y empieza uno. ¿Cómo reacciona cuando está en una fila y de pronto llega uno de la tercera edad y le dice, ¿me deja pagar a mí primero? Y usted tiene afán. ¿Usted es amable? Bueno. Es amable usted porque es una característica de Jesús y del Padre. Porque si el Hijo fue amable y si el Hijo tiene gracia en los labios, imagínese el papá. ¿Cómo no será el papá de amable? ¿Cómo no será el papá de cortés? En su trato y en su forma de ser. Por eso él decía, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. El brillo de la gloria tiene que ver con obras. Y las obras se manifiestan con estas virtudes. ¿Cómo soy yo de amable? ¿Cuáles son las buenas obras que usted practica? Mire, nosotros nos hemos enfocado tanto en lo que no podemos hacer. ¿Qué no podemos hacer? La hermana que está allá atrás, ¿qué no podemos hacer? Dormirnos en el servicio, por ejemplo. ¿Qué no podemos hacer? Fornicar. ¿Qué no podemos hacer? Matar. Y yo le pregunto, estamos tan enfocados. Mire,
Miren, hermanos, para que comiencen a discernir la mente de una persona religiosa. Y si nosotros, porque yo lo discerní en esta semana, y si yo soy religioso. Hermano Daniel, ¿cómo empiezo a discernir? Que una vez hablamos de la religiosidad. ¿Cómo empiezo a discernir si yo soy religioso o si yo soy religiosa? Es muy sencillo. ¿Usted en qué se está enfocando? ¿En lo que no puede hacer? ¿O se enfoca más en lo que puede hacer? Le voy a dar un ejemplo. Estamos hablando de la gloria. Le voy a dar un ejemplo que me ministró mucho. Vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios. Salmo 37, versículo 21. Este salmo me dijo, wow, cuánto he vivido mi vida en religiosidad y no lo sabía. Pero tu verdad en lo íntimo me hace comprender sabiduría. David era un discípulo y tenía lengua de discípulo, lo puedes ver en los salmos. Salmos capítulo 37, versículo 21. Pónganle pues cuidado. ¿En qué se enfoca el religioso? No puedo robar. Y la Biblia dice, no hurtarás. Y también la Biblia dice, no codiciarás. Mire la vida del justo. Ojo, hermanos, que estamos empezando a hablar en profundidad. Porque la característica de justicia es ¿qué? Lo que no puedo hacer. Fornicar, matar, decir malas palabras, mentir. Pero quiere ver el que no es religioso y porta la gloria y es llamado justo. Léalo conmigo. El impío toma prestado y no paga. Más el justo tiene misericordia y da. Parece ser que el que está lleno de gloria está más enfocado en dar que en lo que no se tiene que hacer. Está más enfocado en lo que puedo hacer ya que estoy en el reino y no en lo que puedo hacer. Son niveles muy diferentes. El impío toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia y da. Hay personas que no roban, hay personas que son muy honestas y les devuelven mal en la tienda y dicen, no, vea, usted me dio 2,000 de más. Pero son personas que no dan ni tienen misericordia. Entonces son niveles de justicia muy diferentes. Es una justicia con gloria. La Biblia dice que la luz del justo va en aumento. ¿En qué? En aumento. Debes de estar hoy en día y debemos estar más preocupados por lo que debemos de hacer que por lo que no debemos hacer. Eso lo enseñaba la ley. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Entonces yo quiero que empecemos a hablar de estas obras. Y que empecemos a ver qué realmente es una persona justa. Porque creímos que justo era el que se cohibía de lo que no hay que hacer. Pero delante de Dios la justicia va más allá. Es hacer como Él. ¿Sabe que Dios está más enfocado en dar? Porque para Dios no hay ley. Eso lo dice la Torá, la Biblia. Dice que Él ni siquiera puede ser tentado por el pecado. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? Dar. ¿Ha empezado usted a tener esa naturaleza en usted? No sé si se está entendiendo. Entonces vamos a hablar de esas obras. Hermano Daniel, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y quiero que comencemos aquí en el libro de Juan capítulo 10, versículo 32. Porque Yahshua no se enfocaba en lo que no podía hacer. Él se enfocaba, ¿sabe qué? Léalo conmigo. Juan 10, 32 dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿A mostrar lo que no podía hacer? ¿O a mostrar lo que podía hacer? De hecho, si usted piensa, mostrando lo que puedo hacer, ya es una evidencia de que no hago lo que es indebido. Ahora va a entender cuando Pablo dice que cuando el gentil sin ley hace por naturaleza lo que es de la ley. No sé si lo notan.
el mostrar la gloria de Dios en cada uno de nosotros no es ir tras la ley, pero sí recibimos la justicia que viene de la ley. Entonces la gente lee eso en Romanos y dice, esto es paradójico. ¿Cómo Pablo está diciendo? Que los gentiles que no iban tras una ley de justicia alcanzaron la justicia que es por fe. Claro, al recibir a Cristo vas a enfocarte más. Y cuando llegas a un nivel mayor, te enfocas más en lo que puedes hacer. Y obviamente, haciendo es una evidencia de que ya estás libre de lo que no podías hacer. Entonces el Señor vino a mostrar unas buenas obras. Y investigando un poquito en Efesios 2:10, mire lo que el Padre dice. Porque somos hechura suya. Esto me impresionó, Efesios 2 capítulo 10. Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué lo crearon de nuevo? ¿Para qué fuiste creado en Cristo? Para hacer buenas obras, luz, gloria. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces mire que son obras que ya están preparadas por Él. No es mi obrar. Porque Pablo dice que por la obra de cada uno nadie se justificará para con Dios. Pero ya siendo justificados, se nos han preparado unas buenas obras. Hermano Daniel, denos un ejemplo. Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Ojo pues Tabita. Había una discípula llamada, Hechos 9:36, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, quedamos en la misma, ¿sí o no? Toca ir al griego para ver qué significa Dorcas. Dice, y esta abundaba en buenas obras. ¿Usted en qué abunda? Ay, hermano, ¿verdad? Yo solamente me he enfocado en lo que no puedo hacer. Y no gritarle a mi esposo, en no irrespetar a mi esposo. Hermano, en él yo me he enfocado en no mirar a la mujer de mi prójimo. Yo me he enfocado en ser muy honesto en mi trabajo. ¿Estás abundando en las buenas obras? Hermano, en él yo ni siquiera sabía que habían buenas obras. Dice, y en limosnas que hacía. ¿Por qué la ofrenda de Cornelio fue tan grande? No estoy hablando del monto. Porque en realidad tiene que ver con una actitud del corazón. Dice que Yahweh, hoy me decía David algo también. A veces nos podemos hablar de la palabra. Me decía, Daniel, mira esto. Dice que antes de traer tu ofrenda al altar, ponte primero de acuerdo con qué. Entonces me decía, entonces Dios no mira el monto, Dios mira el corazón. Yo, tremendo. Porque yo puedo dar y sentirme mal. Es correcto, vamos por ahí. Por eso dice, den pero no con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre, siempre mirará el corazón. Entonces dice, y abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Las personas dadoras, y hay que orar por eso, y uno tiene que ejercitarse en el acto de dar. Yo me tengo que ejercitar también en el acto de dar. Porque las personas dadoras, déjenme decirle, que han alcanzado un nivel de gloria. Ahorita lo vamos a mirar. Cuando Jesús dice, miremoslo de una vez, cuando Él dice, si tu ojo fuere bueno, es un hebraísmo que significa ser generoso. Todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz, gloria, dar. Dios nos ayude. Si te cuesta dar, hoy hay oportunidad, hermano que me está escuchando, hermana, para decirle a Dios, cambia mi corazón. Sí, he dado porque pues me han dicho. Sí, hermano, yo también he dado porque muchas veces en la congregación donde estaba me decían que había que dar. Pero yo me examinaba y he dicho, Dios, pero a veces no nos nace, no está en mí, Dios, no me nace. Pero enséñame a que nazca el yo dar. Le estoy abriendo un poquito el corazón. Entonces entiendo yo que cuando Cornelio daba limonas y sus oraciones dicen, han subido delante de Dios, por eso he venido. Tremendo que un gentil sin ser circuncidado esté emanando luz. Porque Jesús se lo dijo a los judíos en Mateo, pero acá lo está haciendo un gentil que ni siquiera sabía el libro de Mateo porque no había sido escrito. Pero estaba emanando gloria, un atributo de la gloria. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice, sino con buenas obras, hablando de las hermanas, como corresponde a mujeres que profesan ¿qué? Piedad.
Las buenas obras y la gloria están siempre conectadas con la piedad, hermanas y hermanos. ¿Qué piadoso es usted? Mire, yo me acuerdo que una vez la pastora, era la pastora Rosita, una vez nos enseñó una gran lección. Yo me acuerdo que había una hermana que bueno, se enfermó y estuvo en el hospital, hermano, y yo era el líder de la alabanza. Y sabe qué, hermano, yo no había ido a visitarla. Y yo puse un montón de excusas. Me dijo, si quieren cantar, tienen que ir. Vayan. Y después canta. Y ahí en adelante, que yo me acuerde, yo creo que he venido en mi corazón, si alguien está enfermo, no, hay que ir a visitarlo. Esa persona hay que ir a visitarse. Hay que ir. No podemos ser negligentes. Como a mujeres que profesan piedad. ¿Cuáles son las buenas obras de ustedes, hermanas? A mis hermanas mayores les hablo como a madres y a mis hermanas más jóvenes les hablo como si fueran mis hermanas. ¿Cuáles son sus obras de piedad? ¿Tienes obras de piedad? ¿Cómo es su hablar? ¿Amable? Llega alguien a tu casa y ¿cómo lo atiendes? A veces yo se me ha dicho una cosa. Me dice, hey, tu mamá, como, la hermana Clarita, como es de buena gente, hombre. Siempre que vamos, siempre una guapanelita, siempre unas galletitas, siempre algún juguito. ¿Usted es cortés, es amable cuando llegan a su casa? Mira, hermano, si Cristo está en cada uno de nosotros, se supone que cuando ustedes nos visitamos unos con otros, ha llegado Cristo. Cualquiera que reciba uno de estos pequeños, me recibe a mí. Entonces entiendo yo que somos religiosos. Porque ¿cómo podemos pensar? Mire, hay personas que preparan un cuarto para Dios y eso está muy bien. Con música, cuartos de oración, su intimidad con Él. Y llega Jesús en el hermano y ni siquiera lo dejan sentar, hay veces, en el sofá porque lo ensucia. O no le brindan un vaso de agua, o hermano, ¿cómo está? ¿Cierto que sí? Mire, yo me he examinado a mí mismo. Y yo digo, wow, Señor. Creo que a veces nuestra vida cristiana es fantasiosa. Hermano, es práctico la vida cristiana, es de buenas obras. Y si no lo hacemos en medio de nosotros, ¿cómo lo haremos con los de afuera? Mateo capítulo 17, versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Recuerda que leímos en el primer, que les recomiendo esa predica. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos que van llegando y no estuvieron, que en la faz de Jesucristo Dios ha mostrado su gloria. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Usted como que ya está ejercitado en la palabra sabe que cuando habla que los vestidos se hicieron blancos como la luz, no solamente trata de alumbrarnos con esa luz física, que tal vez puede emanar de su cuerpo espiritual. Suena contradictorio, pero ustedes me entendieron. Sino que tiene que ver con las virtudes también de Él. Entonces, mire, los vestidos blancos de Cristo representan las obras buenas o las obras de la luz. Cada atributo, cada virtud, como la amabilidad, como la justicia, muchas cosas. Eso significa que lo vieron en toda su luz. Hermano Daniel, y yo vi al Señor y era iluminado, sí. Pero mire, yo una vez escuché el testimonio de un hermano que dio luz a mucho tiempo en la década de los 80 y de los 90. Y él decía que cuando vio los ojos, él quedó 8 días en cama después de ese encuentro, porque el cuerpo no resiste. Él dice que al ver los ojos del Señor, él pudo ver bondad, pudo ver ternura. Entonces, más allá de que los ojos son azules, es como lo que te quiere mostrar. Por eso hablaba de los colores. Los colores de la gloria tienen que ver con una virtud, con algo que te quiere transmitir y tu espíritu lo va a sentir. Por eso hablamos de que en el cielo los colores son vivos.
te imparten un sentimiento. Hermano Daniel, está bien, estamos hablando de la gloria. ¿Qué es lo contrario a la luz o al resplandor? Las tinieblas. Vamos a seguir discerniendo, ya no si somos religiosos, sino si estamos en tinieblas. Mire que vamos paso por paso, porque es tremendo. Porque cómo podemos ser de verdad religiosos, y mire que Dios nos está abriendo hoy los ojos, por eso camina en más justicia. Vea, Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que en este sentido, lo que acabamos de leer, se amplía más el concepto de lo que significa estar en tinieblas. ¿Qué es estar en tinieblas y no estar lejos de las obras de qué? De justicia. Por eso él lo dijo, si tu ojo es malo, en otras palabras, recuerden que es un hebraísmo, si tú no eres una persona generosa, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y yo dije, wow, cristianos que aún estamos en tinieblas. Es un ejemplo con la generosidad, pero puede ser con muchos más ejemplos. Por ejemplo, un cristiano que no tenga amabilidad, no tiene luz. Hermanos, un apóstol, un evangelista que no tenga cortesía, no tiene luz. Hay profetas que llegan dando madrazos. Hay profetas que creen que ese es el método y no ven. ¿Usted ve a Jesús? No lo ve. Entonces, hay profetas que están en tinieblas. Sí, son de Dios, han sido lavados por su sangre, pero les falta más revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si ve por qué es importante. El asunto no es si soy llamado, es si estoy caminando en las obras, porque al fin las obras de justicia que Él preparó para mí son las que por ellas se me va a recompensar. Si no hiciste las obras, te abstuviste a hacer, no cuenta lo que te abstuviste, sino en lo que te enfocaste para hacer para Él. Y mientras te enfocas en lo que puedes hacer, vas a evidenciar cómo el espíritu te va cambiando la naturaleza y ya dejaste de hacer muchas cosas que eran prohibitorias. No porque fuiste tras ellas, sino porque fuiste tras la gloria, tras las obras que había preparado para contigo. Entonces, estar en luz. ¿Qué es estar en tinieblas, hermano Daniel? Mientras más lejos esté del carácter y de la naturaleza de Dios en mi vida, estoy en oscuridad. Por mucho que tenga el don, por mucho que yo cante, que toque mi guitarra, o por mucho que les predique, hermanos. Por mucho que yo ayune, o ore, o me vista con la ropa correcta. Si las características y virtudes de Él no están empezando a abundar en mí, empiezo a estar en tinieblas. Eso significa estar en tinieblas. Son las mismas tinieblas a las cuales van a ir las vírgenes insensatas. Recuerdes que todas tenían la palabra y todas esperaban al esposo, todas eran cristianas. Pero unas permanecieron en tinieblas porque no tenían la luz. Hermanos, esto es de confrontarme. Yo mientras estudiaba eso, yo decía, ay Señor, he sido religioso. He sido muy religioso y que el Señor me perdone. ¿Cómo puedo estar sirviéndote lejos de ti? Nada más con ese ejemplo de que en mi hermano está Jesús. Y a veces nos quejamos de nuestros hermanos. A veces un hermano lo pide y le pide un favor porque está apuradito. A mí me ha pasado. Llamó el hermano. Otra vez, le ocurrió algo similar. Y usted dice en su corazón, no, otra vez. Dice, uy, no, ¿qué me está pasando? No me malentienda, con esto no le estoy diciendo a muchos hermanos que abusen de otros hermanos, no. Pero le estoy diciendo que nosotros estamos llamados. Otra vez el hermano se peleó conmigo. Ay, otra vez la cometí, otra vez no me saludó. A veces somos como Pedro. Pedro todavía no había alcanzado el nivel de gloria, ni de perfección. Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿Sabe por qué pregunta eso? Creo yo porque hay un proverbio que dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Entonces le dice, ¿hasta 7 veces?
¿Y qué le dice el Señor? No hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro se enfocaba y se limitaba hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar. Y Jesús se enfoca en dar misericordia ilimitada. Primera de Pedro 2:9 dice, miren, yo nunca había leído este verso de esta manera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, amén. Pueblo adquirido por Dios, aleluya. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Y cómo es posible que anunciemos las virtudes de boca, pero no las estemos anunciando con nuestro carácter? Es decir, con nuestra amabilidad y con nuestra generosidad. Aunque solamente estoy tocando la amabilidad hoy. Pinceladas de generosidad. No estamos anunciando las virtudes. Por eso les hacía el ejemplo del hermano de ahorita. Tal vez no viene a los servicios y tal vez llega tarde a los servicios. Pero fue y sirvió al hermano a las 4 de la mañana y se fue a ayudarlo con la moto. Eso es anunciar virtud. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que un padre tenía 2 hijos y que a un hijo le dijo, ve, y le dijo, sí, papá. Y el otro dijo, no, yo no voy a ir. ¿Sabía que hay creyentes así en nuestras iglesias? El rey José me comentó esta anécdota y creo que es necesario porque estamos hablando de las virtudes. Es que hoy comenzamos a las 7 y algo. Las virtudes, la paciencia. Creo que esto ocurrió en la vida real y esto y con la experiencia que les acabo de contar sí que me ministró. Porque un pastor tenía el problema con una ancianita. Porque la ancianita siempre le llegaba tarde a los servicios. Y el pastor se puso a orar y le empezó a rabia con la ancianita. Y cada que le decía, y más a un anciano como es de difícil, y la ancianita ahí. Se puso a orar, el Señor le habla, creo que fue en una visión, y le dice, si hoy viniera por mi pueblo, todos los líderes que tienen y que llegan puntuales y que están ahí, se quedarían, incluso tú. ¿Y sabes a quién me llevaría? A esa anciana. Hay gente que anuncia las virtudes, aunque no. Por eso yo les doy un consejo ahora a los papás. Antes lo hacía de otra manera, era muy rajatabla. Pero ahora les digo, examinen bien y tengan sabiduría para mirar bien a sus hijos, porque aparentemente sus hijos que dicen que no y que rechazan, pueden terminar siendo los primeros. Aparentemente a veces hermanos que no vienen al servicio, que están lejos, pueden resultar siendo los primeros. Tú no conoces la hora de Elohim y no sabes cómo actúa en cada corazón. Hay gente que, y repito, que vemos como los publicámonos o con las pecadoras. Ah, ese hermano no viene. Ah, ese hermano, ¿qué sabes tú, hombre? Si ese será un primero delante de nosotros. Eso te enseña como líder a tener paciencia o como mamá. No sabes la obra que Dios está haciendo en cada corazón. Entonces somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Usted está anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. No basta solo con cargar la Biblia o cumplir el orden del servicio. Ya le he dado muchos ejemplos. Veías lo que tienes que hacer. Muchas veces nos justificamos como aquel de la parábola. Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan del buen samaritano? ¿Quieres entrar en la vida? Veías tú lo mismo que hizo él. Obras, hermanos. Obras. Mientras más tenga el carácter del Padre, más estarás alejado de las tinieblas y irás de aumento en aumento, de aumento en aumento. Jesús de Nazaret dedicó su ministerio a mostrar a los hombres las virtudes del Padre. Por eso dijo, miren todas las buenas obras. Créanme por las buenas obras. Mostró la naturaleza y el carácter del Padre. De la misma manera, nosotros como iglesias, hermanos, estamos llamados ¿a qué? A ser.
Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es ¿qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Así que en Dios no está ¿qué? Ayúdeme, ¿cuál es lo contrario de la amabilidad? El ser descortés, el ser ¿qué más? El no ser dulce. El ser amargado. Ahora está empezando a discernir para que conozca un profeta maduro, un apóstol maduro, para que conozca un evangelista maduro. No porque hagan milagros o señales. Mire, hermanos, por eso este tema me ha ministrado mucho. Porque yo antes me la pasaba orando literalmente por milagros, señales y maravillas. Y hasta que el Señor me dijo, no puedo y lo he querido hacer a través de ti. Y ahora yo entiendo que tengo que pasar por esta materia. Porque ahora hay apóstoles con señales, milagros y maravillas, pero están en tinieblas. No hay luz en ellos. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dijimos que, por ejemplo, andar en tinieblas es no ser generoso. Ya lo vimos. Pero si andamos en luz, como él está luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo está tu comunión con los hermanos? Vean, hermanos, yo creo que el Padre nos va a permitir sacar una enseñanza acerca de la hermandad. Y yo me he confrontado, de hecho esta tarde estaba pensando en eso. Dice que tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Y sabe qué es lo que menos tenemos a veces entre nosotros? Comunión. Porque tal vez nos une un motivo que no es el amor. Tal vez es el servicio y no está mal. Pero el fundamento de la iglesia va a estar fundado en el amor. Voy a dar un ejemplo. Si mi hermano está conmigo, simplemente por trabajo, no está en un solo corazón conmigo. Si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión. Y yo decía, Señor, no hay comunión. A veces llega un hermano a la casa y ni siquiera lo queremos ver. Sentimos que nos importuna el ambiente. No es posible. El libro de Hechos dice que cuando llegaban a la casa de ellos, dice que estaban unánimes todos los días y en el templo y hasta para partir el pan se reunían juntos. A veces nos invita un hermano a la casa y no vamos. Que perdón por eso. De verdad, delante de Dios. Porque a veces salía cansado del Shabbat y yo, del Shabbat no, de la jornada del sábado, pues que tenemos destinado para reunirnos. Y siempre está la invitación, y siempre está la invitación. Y yo estoy cansado. Y puedo poner la excusa. Pero entonces yo decía, qué tan descortés fui con él. Entonces miren hermanos. Me estoy poniendo como ejemplo. Para mostrarle que incluso sabiendo de la palabra y muchas cosas, fallamos. Y que no lo es todo saber la palabra. Hay que hacer. A veces hermanos quieren invitarnos y no vamos. No, pues que no tengo plata, no tengo la manera. Haga el esfuerzo. Porque le puedo hacer una pregunta con mucho amor. Cierto que acá venimos solo a ensayar y al servicio. No hay otro motivo para venir acá. Igual yo. ¿Qué motivo tengo para visitarlos? ¿Solo cuando están pasándose malas para darles un consejo o para exhortarlos? ¿O para comer? Claro, pero mira qué bueno. Pero esos lazos deben de ser más fuertes. Por ejemplo, qué bueno que algún día vinieras. Te invito a almorzar esta semana. Cuando puedas, te invito a almorzar acá. Lo mismo que aquí a mi compañero. Pero si mi compañero no puede, le invito a su merced. Y ahí se vino el otro que también. Y que una hamburguesa, no, hasta allá, no. Estamos en la predicación. Entonces, mire, estamos hablando de la comunión. ¿Qué comunión tiene usted con sus hermanos? Y gracias a ustedes dos, porque me han honrado. Muchas gracias. Eso de uno ir y de un alimento y de que venga, aunque sea improvisado, así que a veces, gracias. Pero hermanos, tenemos que tener una comunión más fuerte. Porque alguien que esté en la luz es alguien que está en comunión. Así que
Por eso yo siempre le digo aquí a mi compañero, qué bueno verte, qué bueno que llegaste. Llegué tarde, no importa, pero quédate un ratico. Gracias por venir. Empezamos a tener comunión. No permitamos que intereses, escuchen esto, no confundamos intereses. Como que, yo necesito estar en la alabanza, me gusta y es válido. O yo trabajo para el Padre, no, no, amémonos. Ayúdenme a orar por el amor entre nosotros como hermanos. Estaba viendo la serie de The Chosen. Muchos la critican. The Chosen. Los elegidos. Hermanos, muy bonita. Muchos la critican por muchas razones. Yo la estoy viendo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Y si el Señor pues le habla que no la vea, no la vea. Yo lloré estoy viendo la tercera temporada. ¿Y sabe por qué lloré? Cuando Jesús manda a los 12 de dos en dos. Porque toda la película muestra la falencia de cada discípulo. Y Jesús los manda a sanar, a echar fuera demonios y a hacer milagros. ¿Y sabe qué me impresionaba ver? Cómo con sus dificultades y cuando estaban juntos, iban de dos en dos. Y Dios hacía a través de ellos señales, milagros y maravillas. Y yo pensaba, ¿cuántos se empezaron a amar ellos? Porque el fundamento apostólico, léalo en Colosenses, léalo en Efesios, está fundamentado sobre el amor, no sobre intereses. ¿Sabe quién sí tenía un interés? Judas, la bolsa. Su interés debe ser que yo lo ame y su interés para conmigo debe ser también amarme. No porque tienes que pertenecer a un lugar, a un ministerio, porque no puedes estar volando, no. Nos debe unir el amor y eso será la evidencia de que estamos en luz. Muchos están en las iglesias por intereses. Porque yo estoy en la alabanza. Porque estoy haciendo esto. No. Es el amor. ¿Qué nos une? Entonces yo decía, Señor, aún seguimos en tinieblas. Porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Entonces miren, hermanos, lo que implica estar en la luz y anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó. En la clase pasada vimos, ¿cuántos se acuerdan de la virtud de qué? No hablamos de la virtud de la comunión, sino de la virtud de qué? De ser una persona ¿qué? Social. ¿Se acuerda? Una persona social. Pero ya aquí en el ámbito cristiano hablamos de ser una persona con nuestros hermanos, estar en comunión. Qué bueno que entre nosotros algún día, y yo creo que por el Espíritu Santo será así, llegarnos a amar de tal manera, hermano, que no hayan intereses, ni sacar ventaja en nada de nosotros, sino que sea el amor que nos una. Que sea el amor que nos una. Que yo anhele verlos, que ustedes anhelen verme entre todos nosotros. Qué bueno, por ejemplo, que es un ejemplo. Me gustó tanto cuando hace algún día mi tía también le dijo a Keren, qué bueno que vayas y almuerces a la casa. No sé si se acuerda. Bueno, no se acuerda. Pero hace ratico en un ensayo abajo. Eso. Qué bueno eso. Y qué bueno usted decir, sí, está bien. Está bien, pues vea, yo no sé, la verdad, a mí siempre me han llevado en la X-Pool, ¿cómo se llama? ¿X-Pool? En la X-Pool, me han llevado en ella, pero yo puedo coger un colectivo. O ayúdenme, hermano, ¿cómo puedo hacer? Busque la comunión, eso evidenciará que usted está en luz. Por eso miren hermanos, es que aquí entre nos, yo creo que voy a parar aquí, vamos a continuar mañana, ya se nos hizo tarde. Pero miren hermanos, yo conocí creyentes, como decía mi abuela, y lo digo con mucho respeto, cuzumbo solos. Los hermanos que estuvieron en el campo y que tienen raíces de allá me van a entender. Hermano, era el esposo y la esposa. ¿Y sabe qué, hermanos? Del culto a la iglesia y no tenían comunión. De verdad, hermano, yo veía eso. Y no se metían con nadie, nadie se metía con ellos. Hermano, eso es andar en tinieblas. Hermanos solos. Oiga, y no se le acercan. A mí me gusta cuando me llaman y me dicen, hermano Daniel, mira, ora por mí que me está pasando esto. O a veces yo les pregunto, sino que a veces soy tímido y no sé cómo entrarles. O a veces me ha faltado sabiduría y más amor. También eso es verdad. Pero hermanos solos.
Eso es estar en tinieblas. Orden en la sala. Eso es estar en tinieblas, hermanos. La soledad. Yo por eso soy... No. Si andas en luz, dice la Biblia, tienes comunión unos con otros. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál tal luz hay en ti? ¿Cuáles son las horas? ¿Cuál es la virtud? Hemos tocado un poquito la comunión, pero creo que luego nos vamos a profundizar en ella. Y si por favor, tía, me pones ahí comunión y me escribes y me acuerdas. Pero hermanos, ¿qué cristianismo? ¿O cómo estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Te conformaste con lo que ya no haces? ¿Y qué con las obras de justicia? ¿Qué con la comunión? Porque fuiste llamadas a tener comunión. Fuiste llamado a tener comunión. Fuiste llamado a tener comunión. Que no nos unan intereses. Que nos unan las virtudes de la gloria de Él. Y espero que esta enseñanza le pueda afectar profundamente. Y que usted pueda ser hacedor de ella. Y yo también espero que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer. Y como lo hemos dicho en las 4 enseñanzas anteriores, si alguno de ustedes tiene luchas, si alguno de ustedes no quieren comunión porque yo sé que muchos fueron frustrados, muchos les fallaron, déjeme orar para que Dios ponga en usted el querer como el hacer. Señor, gracias por esta palabra. Vemos, Señor, cómo podemos profundizar en una virtud. Y cómo la luz, Señor, es algo tan profundo que no lo alcanzamos a dimensionar. Y aquellas virtudes de la luz son la clara evidencia de la línea delgada que hay entre la religiosidad y entre el amor como hijos de Dios. Entre la luz y las tinieblas podemos ver a través de tus virtudes más claro la diferencia y poder discernir. Yo ruego que de todo lo que hemos predicado en esta noche, Señor, en tu infinita misericordia, pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y nos permitas, oh Dios, caminar en esta luz que nos estás mostrando. Y que cambies cada corazón. Que haya amabilidad del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, de los hijos con los padres y los padres con los hijos, de los líderes con los discípulos y de los discípulos con el líder, Dios. Y que tú comiences a profundizar en cada uno de sus corazones y a limpiar y a permitir que caminemos en estas horas preparadas de antemano para nuestra gloria y que las podamos hacer, Señor. No nos dejes ser solo oidores olvidadizos, sino ayúdanos a ser hacedores de la palabra y únenos, Padre, con lazos inquebrantables, con lazos de amor fraternal. En el nombre de Jesús yo lo pido para mi vida y para la vida de ellos. Pon el querer como el hacer, Señor, porque sé que tú poco a poco lo irás colocando, irás trabajando en ellos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Mañana vamos a continuar también con la parte del martes de cómo recibir la palabra, que está espectacular. Así que el Señor lo bendiga y buen provecho. Bendiciones.